el precio de todo. Imaginemos a un hombre, no es malo, tiene ideas, tiene convicciones, tiene la intención quizás sincera de hacer algo útil, quiere llegar al encargo y entonces el sistema le habla, no le dice corrómpete, le dice esto es lo que se acostumbra, así funciona, sin esto no llegas, sin aquello no te apoyan, aquí se compra la candidatura, allá se compra el voto, acá se compra la lealtad del operador, allá se compra el silencio del que sabe. El hombre quiere llegar, el sistema tiene un precio, lo pagó y cuando por fin llegó al encargo no fue el poder el que lo corrompió. Ya venía corrompido de origen. El sistema se encargó de eso antes. Hasta aquí el cuento. Ahora los hechos. En los últimos días, la política mexicana volvió a mirar hacia Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de esa entidad, un senador en funciones y el presidente municipal de su capital, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. La acusación formal de 34 páginas detalla una supuesta red de corrupción que habría operado durante más de una década, tráfico masivo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de protección institucional, información sobre operativos y sobornos. Un detalle que no debe perderse de vista. Según el expediente, los presuntos vínculos del gobernador con el grupo criminal podrían rastrearse desde 2021, antes de asumir el encargo. La Fiscalía General de la República determinó que el expediente no acredita la urgencia que exige el Tratado de Extradición Bilateral y solicitó más pruebas. Todos y todas conservan la presunción de inocencia. Lo que siguió fue un retrato exacto de las tensiones que produce el dinero cuando se organiza como poder. Una senadora del partido en el gobierno pidió que el gobernador se separara del encargo para permitir una investigación sin interferencias. No habló de condena anticipada, sino de responsabilidad republicana. Un senador del mismo partido respondió que esa postura no reflejaba la opinión mayoritaria de la bancada y reclamó unidad interna. En Culiacán, el ayuntamiento aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo la licencia del presidente municipal y nombró a la síndica procuradora como presidenta provisional. 17 minutos para resolver lo que debería exigir semanas de deliberación. El jueves el gobernador había dicho que no pediría licencia. El viernes en la noche la solicitó. El sábado por la mañana el Congreso local la aprobó por unanimidad. 30 días o más fuera del encargo con la conciencia, dijo tranquila. En el ámbito aldeano, un amigo periodista me etiquetó. Hablar de esto es ayudar a la derecha para que regrese. La derecha no se ha ido. En San Cristóbal hay funcionaria panista disfrazada de morena, ¿o estoy equivocado? Guardemos esa pregunta. Tiene respuesta. Pero antes hay que entender bien el problema. La corrupción no es un invento reciente ni un defecto exclusivo de esta época o de este país. El Código de Hammurabi, hace casi 4000 años en la Mesopotamia, ya castigaba al juez que torcía su sentencia por dinero, al funcionario que desviaba recursos, al constructor que levantaba una obra defectuosa. Y era necesario castigarlo porque ocurría, porque siempre ha ocurrido. La corrupción es una pulsión humana anterior a cualquier sistema político, anterior a cualquier partido, anterior a cualquier ideología. Tan antigua, en realidad, que la escritura misma nació en parte para registrar transacciones. El poder y el dinero llevan milenios retroalimentándose. Lo que Friedrich Nietzsche diagnosticó en el siglo XIX no fue el origen de esa pulsión. Fue algo distinto y más profundo. Anunció lo que la hacía infinitamente más peligrosa en la modernidad. Dios ha muerto, y con él el árbitro moral trascendente que durante siglos había contenido, al menos en parte, esa pulsión. Con un Dios vivo como referente último, existía un tribunal exterior al sistema. Una medida que no era el poder ni el dinero. El bien y el mal tenían una definición que no dependía de quien ganara. Cuando ese árbitro se evaporó, no apareció el dinero, ya estaba. Lo que desapareció fue el contrapeso. Y sin contrapeso, el dinero opera en su forma más pura, no solo como medio de intercambio, sino como medida de todas las cosas y llave de todas las puertas. La candidatura se negocia antes de solicitarse. El voto se adquiere antes de emitirse. La lealtad se compra antes de existir.
Y una vez dentro, la lógica no cambia, sino que se profundiza. El poder se acrecienta o se pierde. No hay término medio. Quien llegó habiendo pagado el precio de entrada, sabe que el sistema seguirá cobrando. Ese es el nudo del problema y es casi imposible de desatar, porque quienes podrían reformar las reglas de acceso al poder son exactamente quienes llegaron gracias a esas reglas. Quienes concentran el poder en un momento dado son quienes tienen acceso a más dinero. Y quienes tienen acceso a más dinero son quienes pueden seguir concentrando el poder. El círculo no se rompe desde adentro por voluntad propia. Nunca lo ha hecho. Por eso sería ingenuo creer que el problema pertenece a un solo partido. Bajo las mismas condiciones de dinero, opacidad, impunidad y poder, una buena parte de la clase política caería en la misma red. No es un asunto de colores, es un asunto de incentivos estructurales. Pero aquí es donde la historia se complica de verdad. El hombre del inicio no es solo un gobernador, un alcalde o un senador. Es el o la dirigente del instituto político que distribuye candidaturas según quién paga más. Es el operador o la operadora que moviliza votos a cambio de favores. Es el empresario o la empresaria que financia campañas sabiendo exactamente qué comprará con eso. Es el vecino o la vecina que vende su voto por una despensa. Es quien acepta el favor sabiendo que después tendrá que devolvérselo. Es quien conoce la irregularidad y prefiere no meterse en problemas. La política no inventa la corrupción, la amplifica, porque la corrupción ya vive en la sala de nuestra casa. Y aquí hay que decirlo sin rodeos, porque siempre me han sorprendido los críticos y las críticas de cafetería, esos y esas que se pronuncian desgarrando sus vestiduras ante la corrupción aldeana, que comparten indignados las noticias de Sinaloa, que exigen cabezas y castigos, pero que jamás se han aparecido en una sesión de cabildo, que nunca han firmado un escrito ciudadano, que no saben ni el nombre de sus regidoras y regidores, de su síndico o síndica, de su diputada o diputado local, que no votan o votan sin informarse, y que al día siguiente de la indignación regresan tranquilamente al café. Esa comodidad también tiene un costo, y ese costo lo pagamos todas y todos. Aquí conviene nombrar la debilidad estructural de la corrupción, esa que casi nunca se dice en voz alta. El dinero del poder no alcanza para todas y todos, nunca ha alcanzado. La corrupción es por diseño un sistema de reparto para minorías. Siempre habrá una mayoría excluida, una mayoría que no recibe nada, que paga los costos sin ver los beneficios, que sostiene con su trabajo y sus impuestos el andamiaje que la margina. Y ahí, exactamente ahí, está la solución, porque esa mayoría excluida es también la mayoría con más razones para exigir que las cosas cambien. Toda su energía, la de quienes no acceden a la corrupción, la de quienes se indignan con razón, la de quienes padecen a diario las consecuencias de un sistema diseñado para servir a unos cuantos, no puede quedarse en el grito o en el meme compartido. Esa energía necesita dirección, necesita estrategia, necesita canalizarse inteligentemente hacia un solo objetivo, la construcción colectiva de instituciones y leyes que sirvan a esa mayoría. No las instituciones que emanan del poder para proteger al poder, las que se construyen desde abajo con la participación y la colaboración de todas y todos, con la vigilancia permanente de quienes no tienen nada que ganar con la corrupción y sí mucho que perder con ella. Esa es la única salida que la historia ha validado. No los caudillos virtuosos, no los partidos salvadores, sino la presión organizada y sostenida de la ciudadanía que exige que las reglas se cumplan, que los encargos se ejerzan con transparencia, que las instituciones sobrevivan a quienes las operan. Porque cuando la ley y las instituciones son construidas colectivamente, con la participación real de todas y todos, adquieren algo que el poder no puede comprar fácilmente: la legitimidad de lo que decidimos juntas y juntos. Y esa legitimidad es en este mundo donde el árbitro trascendente ya no existe, la única voluntad suprahumana posible. Participar no es un acto heroico, es el mínimo exigible. Quien se abstiene abona, sin saberlo, al sistema que critica. La indiferencia es la forma más cómoda de la complicidad. Los escándalos como el de Sinaloa duelen y deben doler, pero también pueden servir, no solo para preguntar quién falló,
sino qué diseño institucional convirtió la corrupción en el precio de entrada al poder y de qué manera la participación organizada de las mayorías puede empezar a cambiar eso. Esa es la tarea seria, no indignarse un día, no defender a los nuestros y condenar a los otros, no llamar traición a la crítica, no quedarse en casa el día de la elección, no callar cuando se puede hablar, aparecer en el cabildo, firmar el escrito, conocer a sus regidoras y regidores, a su síndico o síndica, a su diputada o diputado local, exigir cuentas, construir desde abajo y entre todas y todos las instituciones que nos contengan cuando el dinero vuelva a hablar, porque volverá a hacerlo. El hombre del inicio no llegó al encargo y luego se corrompió. Llegó al encargo porque ya había aprendido el precio del sistema. La pregunta no es si era malo. La pregunta es si nosotras y nosotros éramos suficientes para impedirlo. Y con eso, amigo periodista, también está respondida tu pregunta. Si vamos a tomarnos en serio la ley y las instituciones, debemos empezar por un punto elemental. La militancia política no es una sospecha, ni una percepción, ni una etiqueta de café. Es un hecho verificable, la inscripción formal al instituto político correspondiente conforme a la legislación electoral. Todo lo demás puede servir para la opinión, para la simpatía, para el prejuicio o para el pleito, pero carece de relevancia en el ámbito jurídico e institucional. Si creemos en las instituciones, creemos en ellas para todo, no solo cuando nos conviene. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas?